Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más en el curso de historia. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de los temas que hemos venido trabajando. Empezaremos con el tema número 7, que es Perú y América colonial, siglos XVI-XIX. Específicamente lo que es el virreinato peruano. ¿Qué hemos estudiado en ese tema? Las formas de gobierno, la organización política, social, la creación, las actividades económicas, el rol de la Iglesia Católica, la educación, etc. Entonces, empecemos. Causas de su creación: para poner fin a las antiguas demarcaciones territoriales, es decir, aquellas gobernaciones establecidas en un primer momento como la de Nueva Castilla y la de Nueva Toledo. Poner un representante del rey que haga cumplir las leyes nuevas que fueron promulgadas justamente estipulando la eliminación de las encomiendas e instauración del virreinato peruano. Evitar el abuso y el trato inhumano contra los indios, esto sobre todo por parte de los encomenderos, ¿no? Para quitarles el poder y España tomar directamente el control del territorio. De su creación, sabemos que se creó el 20 de noviembre de 1542 en la ciudad de Barcelona, una real cédula promulgada por el rey Carlos I o Carlos V, y el instrumento jurídico, es decir, ese conjunto de leyes que estipulan la creación del virreinato peruano, se conoce como las leyes nuevas. Para hacer cumplir justamente estas leyes nuevas, ¿quién fue enviado? Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú, pero que fallece derrotado en la batalla de Iñaquito. No hay que olvidar esa información. Seguimos entonces. De su extensión territorial y división política. Tenemos que abarcó casi toda América del Sur, a excepción de Venezuela y el Brasil, en un primer momento. Bueno, Venezuela porque sabemos que era una gobernación aparte, y el Brasil porque era de dominio portugués y además porque toda esa parte de la selva eran provincias no exploradas, no descubiertas. Pero posteriormente, o digamos que políticamente, el virreinato peruano estaba dividido en 7 audiencias, ubicadas en cada uno de los países donde van a dar origen posteriormente. Tenemos la audiencia de Panamá, la audiencia de Santa Fe, Colombia, la audiencia de Quito, Ecuador, la audiencia de Lima, Perú, la audiencia de Charcas, Bolivia, la de Buenos Aires, Argentina, y la de Santiago en Chile. Entonces 7 audiencias, ¿no? Fueron lo que llegó a comprender, o fue la división política del virreinato. En el siglo XVI, XVII, ¿no? Porque posteriormente vemos que hay una fragmentación del territorio del virreinato peruano. Justamente aquí, otros virreinatos en América. Sabemos, y no hay que olvidar, que el primer virreinato creado en el continente fue Nueva España, México, en 1535. Pero en el siglo XVIII se fragmenta el virreinato peruano y aparecen otros, como el de Nueva Granada en 1717 y Río de la Plata en 1776. Asimismo se crean capitanías generales para evitar el levantamiento de la población, revueltas. Tenemos la Capitanía General de Venezuela en 1743 y la de Chile en 1778. Entonces vemos que en el siglo XVIII el virreinato peruano se fragmenta, pierde territorios. ¿Qué más hemos visto en ese tema número 7? La división territorial. Cómo estaba dividido el territorio del virreinato peruano en el siglo XVIII, en 8 intendencias, que en la actualidad diríamos equivalen a los departamentos. Tenemos las intendencias de Lima, Trujillo, Arequipa, Tarma, Huamanga, Cusco, Arequipa y Puno. Son las intendencias, ¿no? Acuérdate que fueron creadas en reemplazo de los corregimientos por el rey Carlos III, siendo virrey del Perú Teodoro de Croix. Muy bien, ¿qué otra parte más hemos visto en este tema? Los organismos de gobierno. Lo habíamos separado en 2 bloques, ¿correcto? Aquellas denominadas instituciones metropolitanas con su sede en España, y el otro instituciones
coloniales con su sede en América. A ver, con respecto a los primeros, sabemos que el rey es la suprema autoridad, tanto de España como de las colonias, un gobierno monárquico, absoluto, se encarga de dar leyes, declara guerra, acuña monedas, administra justicia, y en España gobernaron dos dinastías, la de los Habsburgo, de la Casa de Austria, y Borbones, de la Casa de Francia. El Consejo de Indias fue creado para controlar las posiciones de España en América. Correcto, todas las autoridades eran, o todos los miembros de este Consejo de Indias eran designados directamente por el rey. Se encargaba de nombrar a cargos eclesiásticos como también el rey, ¿no? Mediante el regio patronato. Tenemos la Casa de Contratación de Sevilla, creada para administrar el monopolio comercial en 1503. Es decir, se encargaba de controlar el comercio entre España y América, regular el ingreso y salida de mercaderías, controlar la inmigración e inmigración de personas y cobrar impuestos como el quinto real y la avería. Instituciones con su sede en América coloniales. El virrey es la representación del rey en América, sometido a un juicio de residencia, ¿no? Al terminar su mandato. En el Perú existieron 40 virreyes. El primero, Blasco Núñez de Vela, el más importante porque es el organizador del virreinato, Francisco de Toledo. Tenemos la Real Audiencia, era un tribunal que administra justicia. La primera de ellas fue creada en Santo Domingo en 1511. Se componía de diferentes magistrados llamados oidores. Asesoraba y vigilaba al virrey y también asumía las funciones ejecutivas, es decir, reemplazaba en el gobierno al virrey bajo el título de presidencia. Tenemos los corregimientos. Fueron territorios a cargo de un corregidor, que en la actualidad diríamos equivalentes a provincias, para corregir los abusos que cometían los encomenderos. Pero entendemos que el corregidor se convierte en el personaje más odiado durante el virreinato peruano, porque se encargaba de centralizar el cobro de tributos y el trabajo obligatorio, la mita. Las intendencias. Estas son territorios que equivalen a departamentos y gobernados por los llamados intendentes. Tenían funciones dentro de su jurisdicción, políticas, administrativas, judiciales, etc. Tribunal de Consulado agrupaba a todos los comerciantes del Callao. Se encargaba de resolver juicios, pero solo de carácter comercial. Los cabildos, también llamados ayuntamientos, en la actualidad las municipalidades. Instituciones de las ciudades, ¿no? Del gobierno local, se preocupaban por el ornato y la seguridad de las ciudades, compuesto por 2 alcaldes y funcionarios llamados regidores. Recordemos que hay cabildos abiertos donde participan los regidores, el alcalde, junto con los vecinos notables, y cabildos cerrados donde solo participan los alcaldes y funcionarios, es decir, los regidores. No te olvides también que mencionamos los caciques, ¿no? Que eran aquellos que servían de nexo político entre los españoles y el pueblo, ¿correcto? Las reducciones también, pero eso lo explicaremos más adelante, ya que es un repaso que hemos estado trabajando. ¿Qué otro tema o qué otra parte más hemos visto aquí? La organización social. Decimos que es una sociedad racista, esclavista, mercantilista, una gran diferenciación social, jerárquica, basada sobre todo en la explotación de los trabajadores, de los indios en todo caso. Existieron 2 repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. En la primera encontramos una nobleza peninsular, indiana e indígena. La clase media, españoles que no tienen títulos de nobleza, criollos y mestizos ricos, y los profesionales, mineros y hacendados. En el bajo pueblo, españoles, criollos y mestizos pobres, y también campesinos, pescadores y artesanos. En el segundo, la República de Indios, el alcalde es el barayoco. Encontramos que los indios es la clase explotada. Los negros eran traídos de África en situación de esclavos. De acuerdo a la finalidad hay una clasificación, ¿no? Están los negros ladinos, los negros bozales, los negros cimarrones, las piezas de ébano, los libertos u horros. Las castas son el resultado de los cruces de los distintos grupos raciales.
Por ejemplo, tenemos los mestizos, los mulatos, los zambos, el cholo, el chino principalmente, ¿no? También hemos trabajado la economía. Decíamos que la economía en el virreinato se basó en 4 principios. El mercantilismo, obtener riquezas a partir de la acumulación de metales preciosos. Exclusivismo, cuando se abren y se disponen de puertos exclusivos para el embarque y descarga de mercancías. En España hablamos de Sevilla y en América el Callao y Veracruz. Monopolio, solo España comercializa con las colonias. Intervencionismo, la metrópoli interviene en la producción de las colonias. ¿Y qué actividades económicas se desarrollaron? Tenemos la minería, que se convierte en la principal actividad económica, basada en la explotación de los indígenas a través de la mita. Centros mineros, productores de plata, Potosí, de mercurio, Huancavelica, otros importantes, Cerro de Pasco y Hualgayoc. El comercio estaba controlado por la Casa de Contratación de Sevilla, luego por el Real y Supremo Consejo de Indias. Puertos importantes en España, Sevilla y Cádiz posteriormente, y en América, Veracruz y el Callao. Recordemos que se celebraba una feria económica muy importante en la ciudad de Panamá, donde acudían todos los comerciantes del Callao y Veracruz. Agricultura. Aparecieron las grandes haciendas algodoneras y azucareras. Se introdujo la propiedad privada. Recordemos también que los españoles introducen muchos productos, ¿no? Como el trigo, la cebada, el arroz, el vid, el olivo, etc. Las tierras destinadas para la agricultura se llaman haciendas. Tenemos la ganadería. Alcanzó un gran desarrollo justamente porque se amplía la fauna ganadera con el ganado que traen los españoles. El ganado vacuno, equino, ovino, porcino, aves de corral también, ¿no? Como gallinas, patos, también traen animales domésticos. Las tierras destinadas para la ganadería se llamaban estancias. ¿Qué más hemos visto? También la tierra. La tierra en la colonia. Se introduce el término de propiedad privada. Entonces hay 2 tipos de tierra. Las tributarias, donde trabajaban los indígenas que integraban una comunidad y de la cual subsistían. Las tierras decimales eran las antiguas tierras del Estado Inca y que en la colonia se convierten en tierras del rey o llamadas realengas, en las tierras de la iglesia o llamadas abadengas y las tierras de particular llamadas serviciales. ¿Qué otro punto más hemos visto? El comercio interno. ¿Qué rutas comerciales? Es decir, una vez que llegaban los productos de España al Callao, se distribuían mediante rutas comerciales marítimas y terrestres, ¿no? Y para llevarlas al altiplano y a todo el sur, en este caso, a Chile, a Argentina en ese tiempo. Los repartimientos mercantiles eran las ventas obligadas a los indígenas. Y los medios de transporte en el comercio interno tenemos que usaban las mulas para transportar las mercancías. También vimos los sistemas de explotación. ¿Cuáles fueron? Los repartimientos, el reparto de indio entre los conquistadores, las encomiendas, con el propósito de proteger y evangelizar a los indios. La mita era el sistema de explotación de trabajo en condiciones infrahumanas. Hay mita minera, en las minas, mita obrajera en los obrajes y mita de plaza, lo que sería en la actualidad lo que hacen los albañiles, ¿no? Los obrajes son talleres en donde se elaboran tejidos, telas, ¿correcto? Tenemos también, ¿qué más hemos visto? El sistema tributario. Recordemos que se pagaban varios impuestos. El quinto real a favor de la corona, la quinta parte de la producción de plata. El tributo, impuesto personal que pagaban los indios por ser vasallos directos del rey. La alcabala, compra y venta de propiedades. Almojarifazgo, exportación e importación de productos. Medianata, compra de cargos públicos. Derrama, solo en épocas de guerra. Diezmo, 10% de los ingresos de un creyente a favor de la Iglesia Católica. La avería, para arreglar los muelles y el uso de los puertos. Los cobos, por la compra y venta de negros esclavos. Y los estancos, para gravar algunos productos, ¿correcto? ¿Qué más hemos visto? La moneda. Recordemos que la moneda se introduce en América, dígase en el Perú, con los españoles.
reemplazando el trueque. La primera moneda se acuña en 1557. ¿Y quién se encargaba de acuñar monedas? La Real Casa de la Moneda, que recién se crea en 1565. ¿Y cuál fue la unidad monetaria? El peso. También existieron otras monedas como el escudo, el ducado, el doblón, etcétera, ¿no? Entonces no olvidemos que la moneda se introduce con los españoles. ¿Qué más hemos visto? El rol de la Iglesia Católica en el virreinato. Vinieron sacerdotes con el fin de catequizar a los indios. Se construyeron para ello iglesias y conventos en las principales ciudades que van a ir fundando los españoles. También la educación colonial recibe influencia de la Iglesia Católica por parte de las órdenes religiosas, las cuales llegaron con el propósito de difundir la doctrina cristiana mediante la catequización y dirigir la educación. ¿Cuál fue la primera orden religiosa en llegar al Perú? Los dominicos. ¿Quiénes se encargaban de las misiones en los pueblos amazónicos? Los franciscanos. También llegaron los mercedarios, los agustinos, y recordemos que los más importantes e influyentes son los jesuitas. La organización de la iglesia en el Perú. ¿Cómo estaba organizado? El primer obispado que se creó fue la del Cusco, y el primer obispo fue Fray Vicente de Valverde. Recordemos, ¿quién es considerado el organizador de la iglesia peruana? Fray Toribio de Mogrovejo. ¿Y cómo estuvo organizado, dividido? En arzobispados, obispados y curatos o parroquias. De esa manera estuvo organizado la iglesia en el Perú, ¿no? La iglesia en el Perú. ¿Qué más hemos visto también? El Tribunal de la Santa Inquisición o el Santo Oficio, creado en España en 1478, cuyo objetivo que era mantener, velar por la pureza de la fe, implantado en el Perú en 1569 mediante el rey Felipe II, siendo virrey Francisco de Toledo. En América se establecieron en 3 países, Perú, Colombia y México. Recordemos, para velar por la pureza de la fe, para los indios, para eliminar todo tipo de cultos que se establecieron o que se llevó a cabo, la extirpación de idolatrías, no olvidemos. ¿Qué más hemos visto? La educación en el virreinato. Recordemos que fue clasista, solo para las clases altas. Fue religiosa y teocentrista, centrada en la creencia de la religión católica, mediante la fundación de colegios por parte de las órdenes religiosas. Memorística y dogmática, tenían que aprenderse de memoria todos los pasos, no todos los conocimientos. Era estricta, conocida la frase, ¿no? La letra con sangre entra. Y recordemos que no existió una educación pública, es decir, para el pueblo. Por lo tanto, no hubo una educación popular y por lo que entendemos no fue ni obligatoria ni gratuita. ¿Qué niveles educativos hubieron? Recordemos, 3 niveles. La educación elemental en la enseñanza de las primeras letras. Esas escuelas se llamaban colegios menores. La educación intermedia o preuniversitaria en los llamados colegios mayores o máximos, dirigidos por las órdenes religiosas. La educación superior se impartían en las universidades, que eran instituciones elitistas. Su enseñanza se organizaba en facultades. ¿Cuál fue la primera universidad que se creó en América? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo nombre inicialmente fue Universidad Pontificia de la Ciudad de los Reyes, en 1535, no olvidemos, ¿no? ¿Qué más hemos visto? El Real Convictorio de San Carlos, que fue creado por el rey Amat y Junyent, ¿correcto? Siendo su rector más importante Toribio Rodríguez de Mendoza, convirtiendo a este centro en donde se van a difundir ideas revolucionarias y núcleo de los avances de ciencia y filosofía. Entonces, esto por la influencia de las ideas de la Ilustración. ¿Qué otro punto más hemos visto? Las reformas borbónicas, correcto. Las reformas borbónicas son los cambios eclesiásticos, territoriales, comerciales, administrativos que se producen en la corona cuando los Borbones toman el poder, es decir, la segunda dinastía que van a gobernar en España. ¿Cuál fue su objetivo? Fortalecer el poder, centralizar el gobierno español, quitarles el poder a la aristocracia, sobre todo en el ámbito político, y recuperar sus posiciones americanas.
Veamos a ver cada uno de ellos recordando. Económicas. Se estableció el comercio libre entre España y sus colonias. Aparecieron nuevos puertos, competencia para el Callao, Buenos Aires, Argentina, Valparaíso, Chile. Se autoriza la ruta comercial por el Cabo de Hornos, es decir, aquella ruta que bordea todo el Brasil, y se introduce productos por Río de la Plata, Argentina, y por Valparaíso, Chile. Hay un aumento de impuestos, estancos, alcabalas, y se crean aduanas, porque a partir de ahora los mayores ingresos para la corona van a venir del comercio, ya no de las actividades económicas como la minería en todo caso, no, a partir del comercio y del cobro de los impuestos. Reformas administrativas. Para controlar el territorio se crean o se realizan las famosas visitas generales de supervisión y control. En México un visitador muy importante fue José Gálvez y en el Perú Antonio de Areche. Se creó asimismo la Audiencia del Cusco, recordemos, tras la revolución de Túpac Amaru II. Reformas administrativas, se crearon las intendencias, ¿no?, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que equivalen a departamentos, para proteger a los indios, atender la defensa militar, etcétera, ¿no?, recaudar impuestos. ¿Qué otro tipo de reformas más se van a dar? Territoriales, creándose nuevas demarcaciones, nuevos virreinatos, el de Río de la Plata, Nueva Granada, asimismo capitanías como la de Chile y la de Venezuela. Se entrega al Portugal un territorio, extensas zonas de la selva peruana. Se da la exclusión de los criollos en cargos burocráticos, es decir, se les elimina, se les saca de cargos públicos, cargos políticos en todo caso. Y tenemos también las reformas eclesiásticas, no olvidemos. Se buscaba imponer el poder del Estado sobre la Iglesia, ya que esta gozaba de una autonomía y tenía un poder. Y esto se logra con la expulsión de los jesuitas en 1766 en el gobierno de Amat y Junyent, ya que consideraban que sus privilegios destruían la actividad de la corona, y a consecuencia de la expulsión de los jesuitas se crea el convictorio de San Carlos. Correcto, entonces mira, esto es lo que hemos visto en el tema número 7 de Virreinato Peruano. Consulta este video tutorial, sobre todo recordando que ya se vienen las evaluaciones trimestrales. Envía tus tareas, se les está reprogramando para que cumplan con la entrega de las mismas. Y bueno, nos reencontraremos la próxima semana en un nuevo video. Hasta aquí con el video tutorial correspondiente a la semana 8 en el repaso del tema virreinato, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.